A continuación, vamos a resolver diferentes ejercicios aplicando la ley de Ampère. El primero dice, determine el campo magnético de un conductor largo, recto y que transporte una corriente. Este caso lo habíamos resuelto con la ley de Biot-Savart, sin embargo vamos a comparar el resultado aplicando la ley de Ampère. Entonces tenemos nuestro conductor largo, recto y que transporte una corriente I. Ahora tenemos que determinar la dirección del campo magnético. De acuerdo a la regla de la mano derecha, el campo magnético va a formar círculos concéntricos a partir del eje del conductor. Entonces, apliquemos la ley de Ampère, que te dice que la integral cerrada de B.dl es igual a mu0 la corriente encerrada. Bien, entonces primero tenemos que definir la trayectoria en la cual voy a realizar esta integral cerrada. Entonces esta trayectoria debe tener la corriente y de acuerdo a la forma del campo magnético, que son círculos concéntricos a partir del eje del conductor, entonces nos conviene que la trayectoria sea un círculo. Entonces consideramos que la corriente está saliendo de la pantalla. Bien, entonces ahorita voy a trazar la trayectoria de mi integral, de tal manera que esta trayectoria va a tener un segmento dl, ¿sí?, dirigido de esta forma. Entonces, como podemos observar, tanto el vector del campo magnético y el vector del segmento dl son paralelos entre sí. Entonces la integral va a quedar únicamente la integral de línea de dl. Entonces, como es una circunferencia nuestra trayectoria, entonces esto es igual a b por 2pi r, donde r es el radio de la trayectoria que tomé. Entonces esto lo igualo con la expresión de la derecha de la ley de Ampère. La carga encerrada en este caso corresponde la corriente encerrada en este caso corresponde a la corriente total del que pasa a través del conductor, que equivale a I. Entonces el campo magnético es igual a mu0I entre 2pi r. Entonces, como podemos observar, el resultado es igual al que se obtuvo por la ley de Biot-Savart. En ese ejercicio tenemos un conductor cilíndrico con radio R que transporta una corriente I. La corriente está distribuida de manera uniforme sobre la superficie de la sección transversal del conductor. Encuentre el campo magnético como función de la distancia r minúscula desde el eje del conductor, de puntos situados tanto dentro como fuera del conductor. Entonces, en este ejercicio tenemos la siguiente imagen donde nos muestra el conductor cilíndrico que está transportando una corriente I de color morado en la dirección hacia la izquierda. De acuerdo a esta dirección de la corriente, va a formar un campo magnético de manera concéntrica, como se muestra en las líneas azules en la dirección hacia la derecha. Ahora vamos a determinar el campo magnético tanto dentro de la circunferencia como fuera de la circunferencia de nuestro conductor. Primero vamos a determinar el campo magnético dentro del conductor. Esto es cuando r minúscula es menor al radio del conductor. Aplicamos la ley de Ampère, que dice la integral cerrada de B.dl es igual a mu0 por la corriente encerrada. Para este ejercicio nos ayuda a visualizar la sección transversal del conductor. Entonces tengo la sección transversal del conductor donde la corriente
se dirige hacia afuera de la pantalla. ¿Okay? El conductor tiene un radio R. Y la trayectoria que voy a elegir para realizar la integral cerrada va a ser una trayectoria que va a estar dentro del conductor, ¿sí? De tal manera que el radio de esta trayectoria es R minúscula. Entonces, ahorita tengo que decidir qué sentido le voy a dar a la trayectoria. Puede ser en sentido horario o antihorario. Entonces, si quiero que esta integral me dé positiva, entonces conviene que la trayectoria la escoja en el mismo sentido del campo magnético, es decir, en el sentido antihorario. Entonces, en este sentido voy a realizar la integral. Entonces, con esta condición, ya tengo que el vector del campo magnético es paralelo al vector de L. Entonces, la integral cerrada, B puede salir de la constante. Entonces la integral cerrada únicamente va a ser en función de dl, donde va a ser igual a B 2pi r. Ahora necesito determinar la corriente encerrada en nuestra trayectoria. Esto es la corriente que represento en la de color azul. Entonces, para esto nos ayudamos del concepto de la densidad de corriente, donde la densidad de corriente es la corriente por unidad de área, es decir, la corriente entre pi por r al cuadrado. Entonces, como el enunciado te dice que la corriente se encuentra distribuida de manera uniforme, entonces significa que esta densidad de corriente va a ser constante, independientemente de la sección de área que vaya a tener. Entonces, partiendo de esto, significa que la misma densidad de corriente es la misma si considero la corriente encerrada por la trayectoria entre el área de la trayectoria, que es pi por r al cuadrado. Entonces, con esta igualdad ya puedo determinar la corriente encerrada, que equivale a la corriente entre pi por r al cuadrado por pi por r minúscula al cuadrado. Entonces, esto es igual a la corriente por r al cuadrado entre el radio del conductor al cuadrado. Una vez que ya determiné la corriente encerrada, igualo la parte derecha de la ley de Ampère, que es igual a mu 0 por la corriente encerrada que acabo de determinar. Bien, entonces aquí puedo ver que una R se va a cancelar con esta R y ya nada más tengo que despejar B pasando dividiendo esto. Como resultado, tengo que la intensidad de campo magnético dentro del conductor es igual a mu 0 y entre 2pi r cuadrada por r. Entonces, esto es cuando la trayectoria, el radio de la trayectoria es menor al radio del conductor. Ahora vamos a calcular cuando la trayectoria r es igual al radio del conductor, es decir, justamente en la superficie del conductor. Entonces, en este caso, la corriente encerrada es igual a I, a la corriente total. Entonces, el campo magnético encontrada en la ley de Ampère es igual a mu 0I entre 2pi
R. Entonces, como podemos ver aquí en la expresión de la intensidad del campo magnético, vemos que es independiente del radio externo del conductor, es decir, es independiente de R mayúscula. Entonces, eso significa que para el campo magnético le da igual si este conductor es una varilla delgada o si es un cilindro grueso. Entonces, ahorita vamos a determinar el campo magnético cuando en un punto fuera del conductor, es decir, cuando R es mayor a R mayúscula. Entonces, en este caso, también la corriente encerrada es igual a la corriente total. Entonces, B es igual a mu 0 I entre 2pi R minúscula. Perdón, en el caso anterior, el resultado está en función del radio del conductor. Mu 0 I entre 2pi R mayúscula. ¿Sí? Porque es cuando R minúscula es igual al radio del conductor. Entonces, ya tengo el campo magnético para los diferentes puntos. Ahora, si quiero graficar cómo se comporta el campo magnético en función de la distancia R, ¿sí?, lo puedo realizar. Entonces, aquí tengo el campo magnético y aquí tengo la distancia R que vaya a tener la trayectoria que yo vaya a decidir. Entonces, dentro del conductor, el campo magnético es directamente proporcional, ¿sí?, a R, a la distancia R minúscula. De tal manera que va a haber un punto máximo cuando el campo magnético va a ser igual a R, al radio del conductor, que eso es igual a mu 0 I entre 2pi radio del conductor. Entonces, conforme me aleje del conductor, la intensidad de campo magnético se va alejando, ¿sí?, de acuerdo a esta expresión, mu 0 I por 2pi. Entonces se aleja sobre 1 entre R. Y ya con esto termino el ejercicio. Ahora vamos a determinar el campo magnético de un solenoide. El enunciado dice: aplique la ley de Ampère para encontrar el campo en el centro o cerca del centro de un solenoide largo. El solenoide tiene n espiras de alambre por unidad de longitud y conduce una corriente I. Entonces, tenemos nuestro solenoide. ¿Sí? Es un solenoide largo, como dice, donde va a tener un número determinado de vueltas. ¿Sí? Y te da como que la densidad de vueltas, ¿no? Te da n, donde n es el número de vueltas totales que va a tener el solenoide por unidad en longitud. Entonces vamos a determinar el campo magnético dentro del solenoide, ¿sí? Recordemos que en el solenoide va a estar transportando una corriente I, ¿sí?, por ejemplo en esta dirección a lo largo de todo el embobinado. Entonces el campo magnético, debido a esta configuración, el campo magnético únicamente se va a encontrar dentro del solenoide. Es decir, en un solenoide no hay un campo magnético externo.
vamos a determinar este campo magnético. Tenemos la siguiente situación. Entonces, aplicamos la ley de Ampere, donde es la integral cerrada de B.dl. Esto es igual a mu0 por la corriente encerrada. Entonces, aquí la trayectoria que vamos a elegir es una trayectoria rectangular, como muestra en la figura. Entonces, estamos viendo el corte longitudinal de mi solenoide. Entonces podemos observar que la corriente está entrando en la parte superior de la imagen, ¿sí? Aquí la corriente está entrando y la corriente está saliendo de esta forma. Entonces la trayectoria que vamos a seleccionar para hacer la integración es la trayectoria que se muestra de esta forma. Es una trayectoria rectangular, de tal manera que reconozcamos los puntos A, el punto B, el punto C y el punto D. Entonces vamos a realizar la integral cerrada de las integrales de línea de cada uno de los segmentos. Entonces vamos a analizar esto por partes. Tengo el primer segmento, que es la integral de A a B, ¿sí? De B.dl. Luego tengo el segmento de B a C de B.dl, más la integral del tercer segmento, del segmento superior, que es de C a D, ¿sí? De B.dl, más el último segmento de D a A de B.dl. Y esto es igual a mu0 por la corriente encerrada en la trayectoria. Entonces podemos, eso se ve complicado, pero es más fácil de lo que parece. Primero tenemos que reconocer que los vectores, que únicamente va a haber contribución cuando el vector del campo magnético es paralelo al segmento de L. Es decir, para aquellos componentes donde son perpendiculares, la integral va a ser 0. Como son los componentes BC, el BC es perpendicular al campo magnético. Aquí reconozcamos el campo magnético está dirigido en esta dirección. Entonces, esto es igual a 0. Y tanto la trayectoria de D a A también va a ser igual a 0. Entonces, únicamente voy a tener igual la trayectoria de C a D va a ser igual a 0. ¿Esto por qué? Porque en esta trayectoria de C a D, que es la parte externa de nuestro solenoide, el campo magnético es 0, precisamente porque es un solenoide. Entonces únicamente me va a quedar la integral de la sección que se encuentra dentro del solenoide. Entonces en este caso, en esta integral, que es de A a B, B puede salir porque es constante con respecto a la integral de dl. ¿Ok? Entonces, al momento de hacer esta integral, tenemos que es igual a b y vamos a integrar a lo largo de la trayectoria de AB, que esto equivale a la longitud L como se muestra en la imagen. Bien, el siguiente paso para resolver esto es encontrar la corriente encerrada. Entonces, para esto tengo que aplicar la definición que me dieron de la densidad de número de espiras, ¿no?
por unidad de longitud, que es el número de espiras es igual el número n de espiras por unidad de longitud. Entonces, si quiero determinar la corriente encerrada en mi trayectoria, es decir, la corriente encerrada en esta parte, entonces esta corriente encerrada va a ser igual a N por L para que tenga el número de espiras totales por la corriente que va a estar atravesando la espira. ¿Esto por qué? Porque cada espira pasa una sola vez en mi trayectoria. Entonces, yo una vez que tenga la corriente encerrada, lo reemplazo en la ley de Ampere y tengo que BL es igual a mu 0 por la corriente encerrada que acabo de determinar. Entonces, el campo magnético es igual a mu 0 NL por I entre L. Entonces, vemos que la L se cancela, entonces es igual a mu 0 N por I. Entonces, como podemos observar, el campo magnético del solenoide, dentro del solenoide, es constante y es uniforme en el centro del solenoide. Vemos que únicamente depende de la corriente I y esto va a ser constante. Entonces aquí recordemos que estamos hablando de un solenoide largo, ¿sí? ¿Esto por qué? Porque si consideramos un solenoide corto, entonces la contribución de la periferia del solenoide, es decir, la parte en la entrada y en la salida del solenoide, el campo magnético ya no va a ser constante, ¿sí? Se va a presentar una pequeña deflexión precisamente por la geometría. Entonces, esta expresión constante del campo magnético únicamente vale en el centro de un solenoide largo. En este ejercicio vamos a determinar el campo magnético de un solenoide toroidal. Entonces tenemos un solenoide toroidal en forma de rosquilla, también llamado toroide, demanado con n número de espiras de alambre que conduce una corriente I. En una versión práctica, las espiras estarían más apretadas de lo que aparece en la figura. Encuentre el campo magnético en todos los puntos. Entonces aquí tenemos que reconocer lo siguiente. Primero, veamos que el toroide como tal prácticamente consiste en un solenoide donde el comienzo del solenoide está unido con el final del solenoide, ¿sí? Entonces, como les había comentado, en el solenoide no existe un campo magnético externo, sino únicamente de manera interna. Entonces, eso significa que este toroide, ¿sí?, como podemos ver en la imagen A, ¿sí?, tiene un número determinado de espiras, donde la corriente entra por un lado, pasa a través de todo el toroide y sale por el otro lado. Entonces, como lo podemos considerar como un solenoide, entonces significa que el campo magnético se encuentra únicamente dentro del toroide. Esto lo podemos ver en la imagen B, que es un corte transversal de este toroide, donde podemos ver que la corriente está entrando en esta dirección, en las espiras, y está saliendo en esta dirección. Entonces, aquí, de acuerdo a la regla de la mano derecha, ¿sí?, donde si el pulgar apunto la dirección de la corriente y los dedos van a apuntar la dirección del campo magnético, puedo determinar que el campo magnético apunta en esta dirección, ¿sí? Es tangente en cada una de acuerdo a la trayectoria que está pintada de color negra.
Entonces este es mi campo magnético. ¿Sí? Entonces, nos pide determinar el campo magnético en todos los puntos. Es decir, dentro de la dona, justamente dentro del toroide, y el campo magnético fuera del toroide. Entonces vamos a ver cómo se resuelve este ejercicio. Parece complicado, pero no lo es. Entonces, primero vamos a definir una trayectoria para cada una de las regiones que me interesan. La trayectoria 1. En la trayectoria 1 es la trayectoria que se encuentra dentro de la dona que forma el toroide. Entonces veamos que esta es mi trayectoria 1 y el sentido de la trayectoria 1 es en el sentido antihorario. Entonces para la trayectoria 1 tenemos que la ley de Ampère de B, la integral cerrada de B punto de L es igual a mu 0 por la corriente encerrada. Entonces, como la trayectoria 1 no está encerrando ninguna corriente, entonces significa que esto es igual a 0. Por lo tanto, al momento de hacer esta integral, B es igual a 2πr. ¿Sí? Esto va a ser igual a 0 y por lo tanto el campo magnético también va a ser igual a 0. Ahora vamos a resolverlo en la trayectoria 3. Vamos a pasarnos a la trayectoria 3 que está fuera del toroide, porque la trayectoria 2 dentro del toroide es digamos que un poquito más complicada. Entonces en la trayectoria 3 fuera del toroide vemos que las corrientes, el mismo número de espiras que transportan una corriente que salen es el mismo número de espiras que entran. De tal manera que en la trayectoria 3 la suma de las corrientes, tanto de las que entran como las que salen, es igual a 0. Entonces, por lo tanto, la corriente encerrada, ¿sí?, es igual a 0 y el campo magnético también va a ser igual a 0. Entonces únicamente vamos a encontrar campo magnético en la parte interna del toroide. Y vamos a determinar cuál es. Entonces en la trayectoria 2 tengo mi ley de Ampère, B punto de L es igual a mu 0 por la corriente encerrada. Entonces, en este caso, realizo la integral cerrada, donde B es igual a la integral de línea de dl, que corresponde a 2πr. R es el radio de la trayectoria 2. Sí, la trayectoria 2 es esta que se encuentra dentro del toroide. Ahora tenemos que determinar la corriente encerrada. La corriente encerrada en mi trayectoria 2 únicamente está la contribución de estas corrientes, ¿sí?, como podemos observar en la imagen. Es decir, las corrientes que entran en la pantalla. Entonces, si quiero hacer la suma de todas las corrientes, entonces la corriente encerrada va a ser igual al número de vueltas que va a tener el toroide multiplicado por la corriente que va a estar atravesándolo. Entonces ya con esto tengo la corriente encerrada, lo igualo en la expresión de la derecha de la ley de Ampère, mu 0, ¿sí?, por NI. Entonces aquí lo único que me queda es despejar B. Donde B es igual a mu 0 N, el número de vueltas por la corriente, entre 2πr. Y ya con esto determino la intensidad de campo magnético de mi toroide.